Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y nos siguen en la plataforma de Facebook de la Sociedad Geográfica de Lima y también a los que nos acompañan en Zoom el día de hoy. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima viene desarrollando este ciclo de actualización de conocimientos y para honor nuestro este año vamos a tener la temática abordada desde agua, seguridad hídrica, actores y territorios. El bloque temático para este mes es seguridad hídrica y espacio litoral marino. A continuación le voy a dar el pase a la doctora Katarzyna Goluchowska para dar las palabras de bienvenida. Doctora Katarzyna, muy buenas tardes. Usted tiene la palabra. Buenas tardes, estimada Betsabe. Gracias por iniciar nuestra reunión semanal. Bienvenidos todos los que nos acompañan, especialmente los dos expositores, Jesús Menacho y Hugo Montoro, que nos van a hablar hoy día del espacio eh, marítimo. Eh, Reciban un saludo cordial de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, Mari Carmen, uy, ¿cómo se llama? Oh, disculpe, Mari Carmen, ay, no sé qué pasó. Carrasco Coelho. ¿Perdón? Carrasco Carrasco. Coelho. Carrasco, hoy, perdón. Mari Carmen Carrasco Coello, que no nos puede acompañar hoy día, pero siempre está presente en las, y preocupada para que estas eh, conferencias semanales se desarrollen sin mayor problema. Además, escucha estas conferencias en otro momento porque hoy en el horario que se presenta como hoy, ella tiene algunas otras actividades y no puede dejarlos. Así que nos manda un saludo cordial. Entonces, hoy día vamos a iniciar un bloque de nuestro tema general, que es espacio litoral y marítimo. Un espacio que y también pertenece al bloque de seguridad o al tema de seguridad hídrica. Eh, Muy poco trabajamos el tema en general, muy poco sabemos, hay pocas todavía publicaciones científicas y en realidad fuera de los profesionales vinculados a la zona marítima, hay pocos que pueden darnos algunos proyectos eh, o resultados de sus investigaciones. Entonces, es interesante. La primera conferencia de Jesús Menacho va trabajar el tema uso sostenible de la biodiversidad marítima en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Eso me llama mucha atención porque y no sé si estoy equivocada, está fuera de las 200 millas que pertenecen al territorio peruano por diferentes acuerdos internacionales.
Y luego también vamos a escuchar a Hugo Montoro, que nos va a hablar sobre Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Es una reciente reserva eh, que se ha creado y evidentemente interesa muchísimo todo lo que está vinculado con este ámbito. Bueno, una vez más, gracias eh, por acompañarnos y compartir con nosotros sus conocimientos. A todos que participan, invito a reflexionar sobre temas que se está compartiendo y también participar con sus preguntas y algunas eh, reflexiones sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Katarzyna Goluchowska por las palabras de bienvenida. A continuación, vamos a tener la presentación del magíster Jesús Menacho. Él es capitán de navío en retiro de la Armada del Perú con 33 años de servicio, licenciado en Ciencias Marítimo-Navales, especializado en capitanías y guardacostas y en hidrografía y navegación. Es magíster en Ingeniería de Puertos y Costas por el Centro de Experimentación de Obras Públicas en España, magíster en Estrategia Marítima en la Escuela Superior de Guerra Naval, magíster en Asuntos Marítimos, especializado en Seguridad Marítima y Gestión Medioambiental de la Universidad Marítima Mundial en Suecia. También es magíster en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales y titulado como especialista en Derecho Marítimo Internacional en el Instituto Marítimo Español y la Universidad Pontificia Comillas. Ha tenido una larga experiencia como docente y también en asuntos oceánicos y derecho del mar. Participó como delegado del Perú en la conferencia final sobre el acuerdo en el marco del CONVEMAR relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional en Nueva York el 2023. Además, es fundador y presidente de la Fundación Náutica Marítima del Perú, cuyo propósito primordial es la educación marítima, así como fomentar, fortalecer y difundir la conciencia marítima e internalizarla como una identidad de todos los peruanos. Muy buenas tardes, Magíster Jesús Menacho. Usted tiene la palabra. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Voy a permitirme compartir ahora la presentación. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver bien? Correcto, ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Ante todo, quisiera agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima por la invitación a este ciclo anual de actualización de conocimientos por el tema de agua, seguridad hídrica, perdón, actores y territorios del agua, en el bloque temático de seguridad hídrica, espacio litoral marítimo. Vamos a ver un tema sobre lo que es el acuerdo BBNJ, que es una abreviación, un acrónimo para el uso sostenible de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, y que es un acuerdo que deriva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Como podemos ver, la Convención del Mar más o menos tiene esta estructura que son 17 partes, 320 artículos, 9 anexos y con 60 ratificaciones entró en vigor el 16 de noviembre de 1994. Perú no es un estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que vamos a llamarla en adelante la CONVEMAR, pero sí firmó el acta final. Al momento, el estatus actual de esta convención es que 170 estados más la Unión Europea, de un total de 193 estados de las Naciones Unidas, son parte de la Convención del Mar. También 24 estados no parte de las Naciones Unidas son parte de la Convención del Mar, 15 estados mediterráneos o estados sin litoral
son parte de la Convención del Mar, y podemos decir que en América, en el continente americano, en adición al Perú, 3 estados americanos no son parte de la Convención del Mar. Uno es los Estados Unidos, otro es Colombia y el otro es Venezuela. Sin embargo, hay que decir que Colombia está explorando la posibilidad de adherirse y están trabajando internamente en su legislación para de repente enrumbarse un poco hacia la adhesión, en este caso, de la Convención del Mar. Pero también vemos que de la Convención del Mar derivan 3 acuerdos. Eh, es por eso que se conoce que la Convención del Mar, a pesar de que es una convención de que, eh, por ejemplo, no permite reservas al momento de ratificarse, pero sí es un derecho que en el tiempo puede convertirse en dinámico, ¿no? Por eso es que han habido 3 convenios que derivan de la Convención del Mar. En el 1994 se firmó el acuerdo sobre la parte 11 de la Convención, que establecía la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, de los cuales 153 estados son parte al momento. En el 95 se firmó el Acuerdo de Nueva York, conocido como Acuerdo de Nueva York, que es el acuerdo sobre conservación de poblaciones de peces transzonales y peces altamente migratorios, de las cuales 94 estados son parte. En este caso, por ejemplo, la Convención del Mar prevé que a pesar de que los estados que no son parte de la Convención del Mar no pueden adherir al Acuerdo de Nueva York, sin embargo, se crean estas regiones, estos acuerdos regionales. En el caso del Perú, es parte, por ejemplo, de la Europa Pacífico Sur, que es el organismo regional de ordenamiento pesquero, así como la CIAT, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, para hacer toda esta conservación de poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios. Asimismo, en el 2023 se adoptó el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de la jurisdicción nacional, conocido como el Acuerdo BBNJ, que al día de hoy tiene 140 signatarios y 53 estados parte. Vemos que ese es un mapa del mundo en que los estados que son parte de la Convención del Mar se encuentran en celeste, los que no son parte se encuentran en rojo y los que son signatarios pero no parte se encuentran en anaranjado. De esto podemos decir, ya derivándose hacia el acuerdo BBNJ, que el 71% de la superficie terrestre está cubierta por océanos, de los cuales el 64% es considerado alta mar. Eso quiere decir que un 45% de la superficie terrestre es cubierta por el alta mar. Entonces, hablando ya del acuerdo BBNJ, que ese es el nombre y cuya fecha de adopción fue el 19 de junio del 2023, podemos ver que hubo más o menos una cronología sobre este acuerdo. Y no es tanto así como estuvieron diciendo algunos sectores de la prensa, algunos, digamos, protagonistas políticos, que es un tema que se les acaba de ocurrir y que lo han ido a firmar. Es un acuerdo que ha tenido cerca de 20 años de negociaciones. Comenzó en el junio de 2004 con un proceso de consultas sobre todo lo que eran las cuestiones relacionadas con la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, ¿no? Y podemos ver en la pantalla que más o menos en abril del 2018, después de muchos años digamos, de procesos, de negociaciones, de presentaciones de borradores de textos, se convocó a una asamblea, digamos, a una conferencia intergubernamental, una reunión de coordinación de una conferencia intergubernamental que estableció que se tenían que convocar a 5 sesiones. Estas 5 sesiones fueron dadas en septiembre de 2018, entre marzo y abril de 2019, en agosto del 2019. La cuarta iba a ser en el mes de marzo del 2020, pero sucedió la pandemia y tuvo que darse en marzo del 2022. Luego, en agosto del 2022, fue la quinta sesión, y en la quinta sesión, que era el mandato que tenía de la Asamblea General, no se llegó todavía a un acuerdo. Entonces, entre febrero y marzo del 2023, tuvieron que hacer una quinta sesión reanudada. Como cosa curiosa de esta sesión, tenía que terminar el viernes 3 de marzo del año 2023. Sin embargo, la sesión inició a las 8 de la mañana en Naciones Unidas y eran las 5 de la tarde, no había acuerdo. Se pasó toda la noche hasta el día sábado, y en la mañana del día sábado, sin moverse las delegaciones del edificio de Naciones Unidas en Nueva York y sin haber llegado a un acuerdo, seguían
las deliberaciones y las negociaciones en diferentes salas, así como en las salas del Pleno, hasta que a las 10:30 de la noche aproximadamente se llegó a un acuerdo y un texto final ya acordado por todas las delegaciones que habían asistido. Entonces, como este texto final tenía que ser pasado a los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, hubo una continuación de la quinta sesión reanudada, la cual fue en junio del 2023, en la cual se adoptó finalmente el texto final de este acuerdo de BNJ. ¿Por qué se da el acuerdo BNJ? Es por la triple crisis planetaria que tiene que ver con el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, tanto contaminación marina como contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, este acuerdo también ha sido llamado como el Tratado de Alta Mar, pero esto no es tan cierto, porque si vamos a las zonas que establece la Convención del Mar, vemos que hay un mar territorial, una zona contigua, una zona económica exclusiva, puede haber una extensión de la plataforma continental, de acuerdo al artículo 76 de la Convención del Mar, que podría ser hasta 350 millas, ¿no? Sin embargo, vemos que las zonas más allá de la jurisdicción nacional, o sea, en la columna de agua, lo que se llama el alta mar, y en la parte de los fondos marinos, lo que se llama la zona o los fondos marinos, como es conocido, todo eso es BBNJ. Entonces, no es correcto decir que es un tratado de alta mar, sino es un tratado de zonas o áreas más allá de la jurisdicción nacional. Esta es la estructura del acuerdo, tiene diversas partes que las vamos a ver. Entonces, de qué forma se ve esto? Se ve con un asunto de conservación y uso sostenible. Tiene una relación con otros instrumentos y marcos jurídicos de órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales que competentes, y lo bueno es que no actúa en detrimento de ninguno de ellos, más bien fomenta la coherencia y la coordinación con estos órganos mundiales, regionales, etcétera, ¿no? Así como la cooperación internacional. ¿Qué contiene el BBNJ? Contiene 4 temas principales, contiene cuestiones intersectoriales, perdón, y 14 principios y enfoques generales. Vemos que las 4 partes principales son esas. Primero, recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa de los beneficios, mecanismos de gestión por áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, evaluación de impacto ambiental y creación de capacidad y transferencia de tecnología. Todas estas partes eh, digamos que se relacionan entre sí y tienen cuestiones transversales. Tal es así que para lo que es recursos genéticos marinos, regula todo lo que son las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos y la información digital sobre secuencias, ¿no? Eh, este no es un acuerdo de pesca, este no es un acuerdo que tenga que ver con las especies que se capturan. Este es un acuerdo que tiene que ver con los recursos genéticos marinos y la información sobre estos recursos genéticos marinos. ¿Por qué? Porque en los fondos marinos hay especies que, si bien es cierto, no son pesquerías, pero que pueden ser utilizadas para, por ejemplo, la industria farmacéutica o la industria cosmética. Entonces, basados en el principio pues, de equidad, no sería justo que los países que tienen la tecnología o los recursos para extraer estos recursos genéticos marinos sean los únicos beneficiados. Es por eso que nace el espíritu de este acuerdo BNJ, ¿no? También es muy importante esto que considera los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto es muy importante para lo que son los conocidos como SIDS, que son los Small Island Developing States, o sea, las pequeñas islas de países en vía de desarrollo. Y también tiene una participación en los beneficios monetarios y no monetarios. En lo que es mecanismos de gestión por áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, como ustedes bien saben, existe desde hace muchos años la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que propuso que más o menos el 30% de las áreas marinas de la jurisdicción de los estados sean áreas marinas protegidas, ¿no? Entonces, ahora con este acuerdo BBNJ que tiene que ver con
zonas más allá de la jurisdicción nacional, hay una propuesta de también tener áreas marinas protegidas, lo cual no significa que vayan a ser áreas donde no se vaya a pescar, sino más bien donde se tiene que proteger la biodiversidad de los recursos genéticos marinos, se puedan hacer. Esta es una iniciativa que se llama la 30 por 30, ¿no? Que para el año 2030 el 30% del alta mar sea considerado áreas marinas protegidas. Asimismo, en lo que es evaluaciones de impacto ambiental, tenemos que, hay una obligación de realizar esas obligaciones de impacto ambiental, sobre todo cuando actividades se realicen en zonas que están cercanas a los límites exteriores de la zona económica exclusiva de los países, ¿no? Hay que establecer todavía los umbrales y los factores de esta realización de los estudios de impacto ambiental. Aún no se ha decidido, pero va a ser algo que tiene que desarrollar el Comité Científico y Técnico, pero se tiene como una propuesta establecer los mismos estándares que establece el Convenio de Madrid para lo que es los estudios de impacto ambiental y la protección del medio ambiente en la Antártida. Y finalmente, la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina obliga a cooperar en materia de creación de capacidad y todo lo que es la transferencia de tecnología marina. Hay unas modalidades que tienen que ser establecidas, los tipos de estas capacidades, y también se crea el Comité de Creación de Capacidad y Transferencia de Tecnología Marina. Es un instrumento internacional jurídicamente vinculante porque antes de la entrada en vigor del BBNJ, que al parecer va a ser muy pronto porque ya existen 53 estados que lo han ratificado y con 60 estados ya puede entrar en vigor el convenio. Antes de entrar en vigor esto, así sería la coordinación. Sin embargo, ya con el BBNJ en vigor, la coordinación sería una coordinación mucho más, digamos, transversal entre los diferentes organismos internacionales, regionales, etcétera, ¿no? Los arreglos institucionales de este acuerdo tiene una conferencia de las partes, de las cuales si el Perú no ratifica el acuerdo antes de esta conferencia, entonces no va a poder participar como Estado parte, por lo tanto no va a poder tener participación en la toma de las decisiones, ¿no? Va a tener un órgano científico y técnico, un comité de implementación y cumplimiento, un comité de finanzas, un comité de acceso y distribución de los beneficios y un comité de creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Asimismo, mecanismos de intercambio de información y una secretaría. Y eso es interesante, porque vamos a ver más adelante, perdón, cuáles han sido los países que han propuesto esa secretaría, ¿no? En todo lo que es el órgano científico y técnico, veremos cuáles son las cualidades ideales de este órgano científico y técnico del acuerdo BBNJ. Tiene que ser, pues, transparente, despolitizado, tiene que ser competente, sinérgico, multidisciplinario, inclusivo, dinámico e influyente. Este es un comité que va a estar formado por personas de los diferentes países que tengan los conocimientos necesarios para poder formar parte de este órgano científico y técnico. Es algo parecido al órgano científico que tiene la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Entonces, como propuesta de sede de la Secretaría de BNJ, tenemos que Bruselas y Valparaíso se han postulado como sedes de la Secretaría, ¿no? Lo más probable es que Valparaíso sea la sede, ya que Bruselas tiene, como ustedes saben, la sede del Parlamento Europeo y los países como que no han estado de acuerdo inicialmente en esto, ¿no? Pero todavía no sabemos, ustedes saben que la Unión Europea tiene un voto bastante fuerte y en bloque, así que vamos a ver en la primera conferencia de las partes, cuál es la votación para que este país, para que Valparaíso sea, o Bruselas sean la sede de esta Secretaría del BBNJ. Mientras tanto, la División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar, que es la Secretaría Técnica de la Convención del Mar, va a ser la que funja como Secretaría del Acuerdo de BNJ. Vemos que a la fecha de hoy, 26 de agosto, hay 140 países firmantes y 53 ratificaciones. ¿Cuáles son los beneficios del acuerdo BBNJ? Tenemos tres tipos de beneficios diplomáticos, sociales y económicos. Entre lo que son los beneficios diplomáticos,
tenemos que este acuerdo va a reforzar las instituciones diplomáticas multilaterales y promoverá pues la cooperación internacional en todo lo que es los asuntos de conservación. También va a establecer obligaciones claras y principios básicos para toda la gestión sostenible en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. También va a mitigar muchos desafíos e ineficiencias inherentes al actual régimen de la gobernanza regional y sectorial, creando una plataforma pues, para trabajar hacia una gestión integrada, ¿no? Va a ofrecer una plataforma complementaria para avanzar en todo lo que es la toma de decisiones, objetivos y acuerdos internacionales sobre cambio climático mediante todo lo que son las evaluaciones ambientales. En lo que son beneficios económicos, va a mejorar la salud de los ecosistemas, preservará la diversidad genética y va a incrementar las poblaciones de peces. No porque vaya a prohibir la pesca, sino porque se entiende que si va a haber una protección de la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales, entonces esto va a redundar en lo que son las poblaciones de peces de las pesquerías, ¿no? Asimismo, hay una amplia gama de actividades económicas que se van a ver beneficiadas, ¿no? Generando millones de puestos de trabajo e ingresos en lo que son sectores como la pesca, energía, turismo, transporte marítimo y la biotecnología. Asimismo, hay bienes intangibles como servicios y beneficios no comerciales en torno, por ejemplo, a la regulación atmosférica, la retención del almacenamiento de carbono y el control de la temperatura global. También va a haber beneficios para una economía azul que se encuentra actualmente en expansión y de la cual la verdad es que en el Perú aún no iniciamos este tema de forma seria, ¿no? Y que se va a materializar si esta normativa y la gobernanza van a proteger adecuadamente la capacidad de los océanos, ¿no? Asimismo, la mayor parte del valor económico de los océanos procede de las zonas costeras y la protección de esta biodiversidad va a mejorar por los servicios ecosistémicos con beneficios que se puedan extender hasta los sectores costeros más prósperos. También va a mejorar la sostenibilidad de los sistemas de gestión pesquera en coordinación con esfuerzos espaciales en zonas espaciales, ¿no? Conectividad en el diseño de la gestión de los ecosistemas y un refuerzo de la capacidad de gestión basada en la ciencia. Como beneficios sociales tenemos que el actual estatus quo jurídico de la alta mar y la zona es poco equitativo, ya que las oportunidades de explorar, como les dije, extraer y obtener riqueza de estos recursos no son distribuidas equitativamente, ¿no? Entre todas las naciones del mundo. Establece un marco de gobernanza de los océanos para abordar explícita y cuidadosamente la equidad como principio clave. Todos los beneficios que vengan de la extracción de estos recursos genéticos tienen el carácter de lo mismo que se ve en la autoridad de los fondos marinos, o sea, es un patrimonio común de la humanidad y debe ser distribuido equitativamente. Asimismo, va a proteger los derechos de todas las naciones a participar en la toma de decisiones para establecer pues, una expectativa global de participación en la gestión medioambiental internacional. Los océanos, como sabemos, son un recurso compartido y este acuerdo contribuye a esta prioridad global con disposiciones sólidas en principios de equidad, lo que convierte en este acuerdo en una oportunidad única para iniciar un proceso significativo hacia la reforma social y la equidad global de los océanos. También va a tener políticas de equidad para reducir la pobreza, fomentar el crecimiento económico sostenible a largo plazo, reducir el discurso político porque las decisiones van a ser tomadas con las, digamos, recomendaciones de este órgano científico y técnico y también va a repercutir en el bienestar de las generaciones futuras. Vemos un consolidado de estos beneficios diplomáticos y vemos la fuente ahí. Ahora, vamos a ver cuáles son estas cuestiones estratégicas para el Perú. Primero, que este acuerdo no se va a aplicar a buques de guerra, ni aeronaves militares, ni unidades navales auxiliares. O sea, es algo lógico porque no tienen nada que ver con este asunto. También esta situación jurídica de los estados que no son parte de la Convención del Mar, como es el caso del Perú, puedan ser parte del acuerdo BBNJ, lo cual es algo que durante las negociaciones en Nueva York esta pelea fue realmente feroz contra los grandes bloques económicos. Por ejemplo, la Unión Europea no quería que los países que no son parte de la Convención del Mar puedan ser parte de este acuerdo. Y al final, luego de muchas negociaciones, se logró que puedan ceder esa posición, ¿no? Tampoco se va a aplicar a la pesca regulada por el derecho internacional y las actividades relacionadas con la pesca.
Después, un Estado que no sea parte de la CONMEMAR, como es el caso del Perú, va a poder elegir libremente uno o varios de los medios de solución de controversias como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, al cual no tenemos acceso porque no somos parte de la Convención del Mar, a la Corte Internacional de Justicia, que sí tenemos acceso, a un tribunal arbitral y un tribunal arbitral especial, que son parte de las cuestiones que se acuerdan en la Convención del Mar. Vemos que, como análisis, que bajo el marco de la Convención del Mar, estas zonas fuera de la jurisdicción nacional representan la mitad de la superficie de la Tierra y comprenden la alta mar y la zona, así como el suelo, el subsuelo y el lecho marino, ¿no? En el contexto de la Convención del Mar, quedó sin regulación esta cuestión de la conservación y uso sostenible de la diversidad marina, ¿no? Fuera de la jurisdicción nacional. Actualmente esta gobernanza en torno a este uso sostenible está dispersa y fragmentada, hay multiplicidad de organizaciones, acuerdos y foros que se suman pues a la existencia de espacios que carecen de legislación, ¿no? Lo cual dificulta encontrar un nivel de coherencia, interconexión necesario para una gestión idónea de esas áreas, ¿no? Hay diversas amenazas y presiones que pueden tener un impacto acumulativo en el tiempo. También hay varias organizaciones sectoriales que tienen competencia y no existe un mecanismo global de coordinación intersectorial para la gestión como lo es el acuerdo de BNJ. Vemos pues entonces que de la Convención del Mar derivan los tres acuerdos que hablé al inicio, ¿no? Y de este acuerdo relativo a la parte 11, que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, está en proceso el Código de Minería. Hay algunos países que han solicitado, así como el Perú es uno de ellos, han solicitado retrasar el tema de la extracción de los recursos de los fondos marinos. Más que nada porque no se tiene todavía conocimiento fehaciente de cuál va a ser el impacto de esa extracción. Y lo segundo es que hay estudios nuevos que, por ejemplo, establecen que estos nódulos polimetálicos en el sur, perdón, en el fondo marino, están creando o produciendo lo que se llama el oxígeno negro, y que es el oxígeno que se produce a altas profundidades donde no existe la fotosíntesis, y que estaría siendo una de las grandes fuentes de la producción de oxígeno del océano, ¿no? Tenemos también la Comisión Ballenera Internacional. Sabemos que la UNESCO tiene la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y que tiene sus directrices. Asimismo, por este lado, vemos que este es el acuerdo sobre las producciones de peces altamente migratorios. Tiene un acuerdo de cumplimiento de la FAO que tiene que ver con las OROP, que son los organismos regionales de ordenamiento pesquero. Asimismo, está el acuerdo para medidas de estado de retorno de puerto, y tiene cuatro planes de acción internacional sobre pesca ilegal, tiburones, áreas marinas, aves marinas, perdón, y capacidad. Tenemos también la Organización Marítima Internacional, que tiene convenios de protección del medio ambiente, como el Convenio de Aguas del Lastre, el Convenio y Protocolo de Londres y el Convenio para prevenir la contaminación del mar desde los buques. Y desde las Naciones Unidas está el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Que tiene todo el programa de mares regionales con sus convenios y planes de acción, ¿no? Y un convenio que se llama el convenio CITES, que es para la protección de la flora y fauna, el tráfico de la flora y fauna. Como conclusiones tenemos que no hay incoherencia, perdón, no hay incongruencia con las funciones, atribuciones y jurisdicción y competencias con ninguna autoridad peruana, ¿no? En el tema del acuerdo de BNJ. También va a permitir la participación del Perú, considerando su estatus de país, Estado no parte de la Convención del Mar, lo cual es beneficioso para nosotros como país marítimo. Va a garantizar una participación justa y equitativa de los beneficios de estas actividades respecto a lo que son los recursos marinos, genéticos marinos y la información digital de secuencia. Asimismo, el establecimiento de las áreas marinas protegidas y otras herramientas de gestión basadas en alta mar y áreas de los fondos marinos va a proteger, por ejemplo, el tema que vamos a ver más adelante de lo que es la dorsal de Nazca, que lo va a tocar en más detalle el comandante Montoro. Pero, por ejemplo, podemos ver que nosotros podemos hacer una zona marina protegida dentro de nuestras áreas de jurisdicción nacional. Sin embargo, al momento de hacer las eh, propuestas de estas áreas marinas protegidas en las áreas fuera de la jurisdicción nacional, el Perú no siendo parte, eh, no se sabe aún si podría hacer esta propuesta. Entonces, es mejor
que el Perú sea parte de este acuerdo para que en la primera conferencia de las partes pueda pues hacer esta propuesta de proteger todo lo que es la dorsal de Nazca, ¿no? Va a permitir evaluar los impactos acumulativos de las actividades en alta mar y en los fondos marinos, va a facilitar la cooperación en el desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología marina, y algo muy importante, que el acuerdo BBNJ está en línea totalmente con nuestra política nacional marítima, que es del 2021 al 2030, y que dice en la parte que dice que los intereses marítimos están vinculados con la conservación y aprovechamiento de los recursos marinos renovables a fin de garantizar su sostenibilidad, en el inciso 2. En el 4 dice investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la ciencia del mar. El inciso 7 dice las relaciones con países de interés y las que derivan del marco jurídico nacional e internacional que determinan las reglas con las que el Estado debe actuar con una visión geopolítica para orientar decisiones. El inciso 9 dice el medio ambiente marino, lo referente a la protección, ecología, áreas protegidas. El inciso 10 dice la conservación del medio ambiente marino y su biodiversidad y las cuestiones relacionadas con los temas de la Conferencia de los Océanos. El inciso 12 dice los que en el futuro puedan desarrollarse en función de los cambios del contexto mundial y que deben de ser objeto de estudio, de análisis permanente para el conocimiento de nuestra realidad marítima. Como podemos ver, los 6 incisos que se han leído están en línea totalmente con el acuerdo BBNJ. Finalmente vemos que de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar derivan todos estos planes, convenios, acuerdos, etcétera, que tienen que ver con el océano, con la protección y con lo que es la biodiversidad, ¿no? Y como último de ellos, el acuerdo BNJ. Si ustedes desean bajar el texto del acuerdo, pueden hacerlo con ese código QR, o si no, también buscarlo en la página de las Naciones Unidas, que es muy fácil de encontrar, ¿no? Asimismo, si desean también seguir en las redes a la Fundación Náutica Marítima del Perú, los invito a que lo hagan. Esos son también los códigos QR. Muy bien, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Magíster Jesús Menacho, por su exposición. A continuación, vamos a pasar con la presentación del Magíster Hugo Montoro. Magíster Hugo Montoro, por favor, me indica si es que puede proyectar correctamente su presentación. Espero que ya se esté viendo. Sí, ok. Ya se está yendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, Lo voy a presentar, dale, si dale. me Ok. permite. Bueno, Hugo Montoro es oficial de Marina de profesión, especializado en hidrografía y navegación, bachiller en Ciencias Marítimo-Navales por la Escuela Naval, magíster en Ciencias de la Tierra por la Universidad de New Haven en Estados Unidos, magíster en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval y diplomado en Ley y Política de los Océanos por la Academia de Rodas en Grecia. Su experiencia profesional incluye labores en las áreas de oceanografía, hidrografía y cartografía náutica, levantamientos hidrográficos, expediciones a la Antártida e investigación en ríos amazónicos. Desarrolla labores académicas y de investigación en temas como hidrografía marítima y de aguas interiores, navegación, geografía, oceanografía y meteorología. Además es miembro de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Carta Batimétrica General de los Océanos, organización que desarrolla el conocimiento del fondo marino a escala global. Es perito hidrográfico y ha sido calificado como investigador por CONCITEC. Nuevamente, muy buenas noches. Magíster Hugo Montoro, se tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. En principio, bueno, felicitar, aunque seguramente vamos a tener un espacio más adelante para felicitar a Jesús. Creo que me da pie para desarrollar la siguiente presentación que está relacionada a este espacio justamente de conservación, ya trasladándonos un poco a las áreas nacionales, ¿no? Sin embargo, quiero partir de una mención hecha por Jesús en el sentido que la dorsal de Nazca no es un espacio separado, ¿no? Si podemos ver
esta primera imagen se pueden dar cuenta que está marcada con la línea amarilla, que la dorsal de Nazca es un espacio que nace mucho más allá de nuestras aguas jurisdiccionales, mucho más allá de nuestro dominio marítimo, y por tanto, como cualquier otra cadena de montañas, tiene un proceso de interconexión respecto no solamente a la parte geológica, sino, diría yo, principalmente con temas biológicos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estamos pasando bastante bien de esta situación o de esta preocupación que existe a nivel global de preservar estos espacios que, como podemos ver, no se limitan a las cosas. No necesariamente los espacios de conservación o que requerimos conservar coinciden con las jurisdicciones nacionales. Y creo que ahí radica lo interesante de poder juntar estas dos presentaciones en una sola jornada. Ok, entonces vayamos un poquito a hacer una recapitulación de qué cosa es la dorsal de Nazca. He querido llamar que esta área oceánica o este espacio de protección definitivamente marca un hito en nuestra política marítima de habernos animado a establecer un área de conservación que no está directamente pegada con la parte continental, digámoslo así, o no está pegado directamente a la costa, y constituye pues es todo un reto, ¿no? Para establecer mecanismos de conservación, que es más o menos por donde va a ir esta presentación. En buena cuenta, si hemos creado un espacio para conservar, la pregunta lógica sería, pues, ¿qué cosa queremos conservar y en qué condiciones la vamos a conservar y qué medidas vamos a tomar para conservar, ¿no? Eh, entonces, como había mencionado, está dentro de nuestro dominio marítimo y lo que se busca proteger son estos ecosistemas o estos espacios que se forman a través de esta cadena de montes submarinos. ¿Y por qué elegir montes submarinos? Pues esta rugosidad que dan los montes submarinos son los que justamente propician el desarrollo de muchas especies, ¿no? Desarrollan la situación, el desarrollo de ecosistemas muy diversos, ¿no? Entonces, es por eso el interés de haber identificado en el océano una parte importante que está caracterizada por una cadena de montañas. Eh, a ver, por ahí van. Ok, seguimos con esto. Ok. Eh, para hacer un poquito de recapitulación histórica, digamos, tenemos como fecha de creación el 5 de junio del 2021, mediante un decreto supremo del Ministerio del Ambiente. Pero obviamente, para haber llegado al 5 de junio, hubieron muchos estudios previos, mucho trabajo de profesionales que se dedicaron a resaltar y poner en valor la información, yo diría, la escasa información que teníamos respecto a este espacio, con el solo conocimiento de que había la necesidad de preservar o de crear más espacios dentro del dominio marítimo que necesitaban ser conservados porque obviamente las amenazas empiezan a crecer y siempre el tiempo corre en contra de los sistemas de conservación. Entonces, rescatar y valorar el esfuerzo hecho por los profesionales de diferentes instituciones, obviamente el Instituto del Mar del Perú, personas de la Marina de Guerra, también de otras instituciones a nivel internacional que incluso antes que nosotros ya habían desarrollado algunos trabajos de investigación en estos espacios y que estos profesionales peruanos se dedicaron a compilar, a poner en conjunto para poder trasladar este conocimiento científico al ámbito político y que se pueda crear este espacio de conservación. Es un espacio bastante grande, a decir verdad, si es que lo comparamos con la proporción, digamos, del tamaño de las regiones o los departamentos de nuestro país. Estamos hablando de 62.000 o algo más que 62.000 kilómetros cuadrados. Si los comparamos con algunos departamentos, es casi 2 veces la extensión de la región de Lima, casi 2 veces o un poquito más, un poquito menos de 2 veces Ica, más grande que Ayacucho, que Moquegua. Entonces es una extensión bastante grande y un poco traer a colación lo que decía la doctora Katarzyna más temprano, que efectivamente pues nuestro dominio marítimo es casi el doble de nuestro territorio en continente, ¿no? Y ahí viene el interés de tener este tipo de charlas, estas oportunidades de poder conversar, porque es un espacio al que tenemos necesariamente que ponerle más atención. Más atención porque como en el continente es un espacio de donde extraemos recursos,
es un espacio con el que nos relacionamos, es un espacio por el que se mueve el comercio marítimo, y la intención de este conocimiento científico es poder armonizar de la mejor manera esta serie de actividades que se dan en estos lugares, ¿no? Vamos a ver, y bueno, ya he sabido de que la dificultad siempre es llegar a ese medio. Es un lugar al que no podemos llegar sino por embarcaciones, con cierto equipo bastante especializado. Si yo quiero tomar información, entonces, pero cada vez, digamos, la disponibilidad de medios es más, digamos, más eficiente, por decirlo de alguna manera, y podemos ir conociendo mejor esos espacios que son realmente importantes, ¿no? Esto que es trascendente para el Perú, eso está absolutamente claro, pero sin embargo, y también nuevamente buscando conectar con la presentación anterior, esto es importante y es un espacio que tenemos que proteger nosotros, pero también es absolutamente necesario estar alineados y dar a conocer que nosotros en el Perú tenemos espacios de conservación, dar a conocer a nivel internacional que tenemos espacios de conservación y hacerles saber a la comunidad internacional que tenemos desplegados mecanismos de seguridad, de vigilancia y control sobre estos espacios, que cuidamos con absoluta responsabilidad los espacios que son parte del Perú, ¿no? Nuevamente, el dominio marítimo está en Perú, como Lima, Ica, Loreto, etcétera. Entonces, esto es absolutamente parte de Perú. Y de repente podría mencionar que un poco en preparación de esta charla, y otras actividades relacionadas al área de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Me gusta compartir con quien tenga oportunidad de interactuar, con estudiantes universitarios, con el ciudadano de a pie, y preguntarles si es que saben de la exigencia de esta Reserva Nacional. En este momento estoy en Ica, por ejemplo, y estando la Reserva Nacional Dorsal de Nazca frente a la región de Ica, muchas personas, porque no tengo una estadística tal cual, pero muchas personas no tienen idea, o sea, les queda perfectamente claro porque viene por actividad turística, por ejemplo, Paracas como una reserva nacional, pero el conocimiento de esta reserva nacional es un tanto más escaso, ¿no? Pero bueno. Había mencionado, bueno, que esta área natural responde a algunos de los mecanismos internacionales mencionados previamente en la anterior presentación, ¿no? Ok, ok. Eh, Cuando desde que se ha establecido esta área natural protegida hasta la fecha, y es unas cosas que yo quisiera rescatar porque nos ayudan a ver cómo va esta situación, ¿no? Se han levantado varias críticas y cuestionamientos que ojalá también salgan en el periodo de preguntas, que va a ser interesante poder enfrentarlos, ¿no? Por ejemplo, y también, bueno, se ha hablado bastante de las pesquerías, ¿no? La preocupación de sectores pesqueros por posibles limitaciones en las actividades de pesca. Es decir, cuál es el límite entre que conservar y limitar las actividades de pesca o negarlas en absoluto. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro de estas dos posiciones? En términos de gobernanza y disposiciones, existen, y bueno, no niego que esas situaciones existen. Hace poquito, es probable que les haya llegado por redes sociales, algunos artículos que mencionan incluso que la dorsal de Nazca es una reserva que solamente figura en el papel, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tiene que pasar para que salga el papel y pasen a las actividades un poco más concretas? Eso es un poco lo que queremos conversar el día de hoy, ¿no? Entonces, dudas sobre la capacidad de control efectiva del Estado. Y esto sí, no podemos negarlo, es una situación bastante crítica. Vemos que el Estado peruano tiene muchas limitaciones en administrar extensas regiones de nuestro territorio. Si ponemos como ejemplo las actividades en tierra, por ejemplo, actividades tipo minería ilegal, tala ilegal, tala indiscriminada de árboles, contaminación de nuestros ríos, etcétera, y eso que están en tierra, y por tanto, de repente con un avión, con un helicóptero, con camiones o de alguna otra forma, es posible llegar a estos lugares. Ahora imagínense si es que estamos declarando y buscamos proteger un espacio que está separado más de 100 kilómetros del continente, ¿no? Entonces, sí, esto definitivamente, la gobernanza en este espacio representa un reto, pero se está trabajando y las noticias que me gustaría compartir es que se está trabajando de una manera bastante activa. Quiero resaltar aquí el papel del CERNAM
y de la dirección de esta área natural protegida, que en los años que yo he venido más o menos haciendo seguimiento al caso, veo que se están dando pasos interesantes e importantes para superar esta limitación del tema de la gobernanza sobre esos espacios, ¿no? Esto definitivamente está amarrado a tener una base científica. Vuelvo a un comentario que decía al principio, ¿qué es lo que quiero proteger? O sea, ok, está bien, una cadena de montañas que sé que existe, eh, pero ¿qué es lo que quiero conocer de ese espacio de montaña? Ok, hablamos de biodiversidad. ¿Tenemos evidencia de esa biodiversidad? ¿Cómo vamos a hacer para tener evidencia y cuáles son los roles que cumple, por ejemplo, en la columna de agua, ¿no? El espacio que está sobre estos montes o eh, la conexión que hay con esta cadena de montañas que he dicho, porque Nazca no termina en el espacio que está declarado como área a proteger, y tampoco se termina en mi espacio, en mi límite, digamos, político en el mar, ¿no? Entonces, eso demanda una base científica bastante sólida, que como dije también, ahora con los medios actuales estamos más cerca de conseguir. Todavía no sabemos todo lo que quisiéramos saber. Y ese es un conocimiento que va a tener que ir evolucionando, ¿no? Y para que esto funcione, es absolutamente necesario que no solamente los científicos sepan de esto, ¿no? Porque no necesariamente son los científicos los que toman las grandes decisiones. Entonces, mientras más se difunda este conocimiento, más cercanos vamos a estar a que se tomen decisiones correctas respecto a este espacio para poder protegerlo. Hay una perspectiva política, indudablemente, y creo que lo mencionado en gobernanza y en temas científicos está íntimamente ligado a decisiones políticas, porque estamos hablando de, por ejemplo, la firma o la adhesión de algunos convenios internacionales, la implementación de estas medidas a temas presupuestales, etcétera. Amenazas emergentes, sí, efectivamente hay riesgos futuros, por ejemplo, por minería de nódulos polimetálicos. Y he querido poner esta imagen eh, de no sé qué tan clara se vea en sus pantallas, pero creo que sí se ve claramente un brazo mecánico. Este brazo es uno de los brazos del Subastian, que es un robot, un vehículo sumergido que despliega una embarcación, el Falcor 2, de una institución académica que es el Smith Ocean Institute. Y esta imagen, yo estuve presente cuando se llevó a cabo eso, digamos, estuve presente, no en el fondo del mar, obviamente, pero estuve presente a bordo, ¿no? Y me llamó la atención esta imagen en particular, porque todo lo que se ve de fondo, esas manchas entre blancas y negras, todos esos son nódulos polimetálicos. Y cuando el buque estaba tomando, esta imagen fue tomada en una expedición que se llevó a cabo el año pasado sobre la dorsal de Nazca, pero en aguas internacionales. Entonces, muy cerca o como parte del sistema de la dorsal de Nazca, en las zonas más planas, no tanto en la parte rugosa, pero en las zonas más planas, próximas a esta cadena de montañas, hay campos muy, muy, muy grandes de nódulos polimetálicos. Como dije, yo estaba a bordo, he tenido oportunidad de verlos, y se extrajo un nódulo y se embarcó finalmente, pero me llamó mucho la atención esta imagen en ese momento, porque no sé qué en claro se vea, pero ahí se ve el nódulo abrazado por este brazo mecánico y encima una especie, ¿no? Un cefalópodo, o es como una especie de estrella de mar puesta sobre este espacio para dar a entender, yo creo que esta imagen me gusta muchísimo, de que se dan estas actividades del potencial que pueda tener la minería de estos nódulos, pero hay una interacción íntima con las especies que se desarrollan en ese lugar. Ok. Avances y logros en la gestión, de esto había hecho algunas menciones, y aquí entiendo que, bueno, me pareció Cusi Segura, que es la directora de esta área nacional protegida, entiendo que está presente en la sala. Le agradezco su participación y a ella me refería cuando hacía este recuento del avance que se han dado ya o que se siguen dando respecto a esos mecanismos de protección. Eh, Porque, por ejemplo, el tener un acuerdo firmado con organizaciones de pescadores artesanales, los empodera para hacerse vigilantes de estos espacios, ¿no? Entonces, les decía, hay formas de poder superar esos 100 kilómetros que nos separan de este espacio. Y obviamente, quienes están en contacto con el mar, quienes están desarrollando esas actividades son
pues los pescadores que están dotados de una embarcación y son los que conocen bastante bien este espacio, ¿no? Entonces hay trabajo hecho con estas comunidades, hay un impacto comunitario de incidencia porque hay una influencia directa con muchas de las, digamos, de los peruanos, de los seres humanos, que tenemos una relación con esos espacios y eso es una de las cosas más importantes de poner relevancia. ¿Cuál es el impacto que tiene el océano? ¿Cuál es el impacto que tienen los montes submarinos con mi vida diaria? Y lo cierto es que sí tenemos un impacto diario y, eh, y mucho más aún, o sea, no conservarlo adecuadamente, el impacto será mucho mayor, no solamente en el medio, sino también con las personas, ¿no? Mecanismos de vigilancia. Aquí este es uno de los retos de implementar sistemas de vigilancia comunal, monitoreo biológico, manejo de residuos. En- eh, Imagínense, digo que quiero proteger este espacio. ¿De qué lo quiero proteger? Nuevamente esa pregunta, ¿no? Que la voy a, de repente esa podría llamarse, si nos trasladamos a términos académicos, ¿cuál es mi pregunta de investigación? Ok, quiero proteger. ¿Qué cosa quieres proteger y cómo lo quieres proteger? ¿Cuál sería, por ejemplo, el efecto en ese espacio de un derrame accidental de hidrocarburos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué actividades podríamos llevar a cabo? Si ya, imagínense con lo que ha pasado en otros lugares, en Ventanilla, que está pegado a la costa, establecer medidas de protección así, de protección y de, digamos, de afrontar esta situación ha sido complicada. Imagínense un derrame accidental en este lugar, o imagínense una descarga de agua de lastre en este espacio, ¿no? Entonces, eh, urge establecer estos mecanismos de vigilancia, estos mecanismos de control para ser consecuentes con lo que hemos declarado, que es un orgullo haber declarado este espacio como un espacio, como una situación, digamos, una región de protección, sí, pero ¿estará esto acompañado de estos mecanismos de vigilancia y control? Bueno, el tema, ¿quiénes más interactúan con estos espacios? Obviamente, el tema pesquero, ¿no? Avance hacia una certificación de trazabilidad con potencial de comercio justo, son cosas que se tienen que definitivamente trabajar. ¿Y por qué es importante trabajar con eh, el tema pesquero? Porque las mismas especies son las que van generando, digamos, si lo veo esto no de arriba para abajo solamente como un plano, sino lo veo como una estructura en tres dimensiones, pues la interacción con las diferentes especies que se dan en este espacio es la que va a permitir el desarrollo de estos organismos y de estos hábitats en el fondo, ¿no? Entonces es necesario establecer estos, primero el conocimiento científico y luego establecer estas situaciones de acuerdo de conservación para todos contribuir a preservar estos lugares, ¿no? Gobernanza, y aquí, bueno, yo creo que ha sido bastante bien cubierto por el expositor anterior, la necesidad de estar insertos y ser parte de estos mecanismos internacionales a los cuales podemos acudir y de los cuales podemos tomar ejemplo y a los cuales también necesitamos llegar a ellos y decirles, nosotros como Perú estamos estableciendo mecanismos de protección. Eh, Han sido mencionados, aquí también aparece el BBNJ, la OROP, que ve temas más pesqueros, la Organización Marítima Internacional, que tiene una serie de regulaciones, por ejemplo, respecto a actividades de los buques en tránsito que regula, tiene el convenio Marpol, tiene digamos, los convenios y las reglamentaciones para el uso de aguas de lastre, etcétera, ¿no? Entonces ya se han dado pasos importantes, además de haber sido declarado a nivel nacional como un espacio de protección, también se ha elevado estos espacios a la OMI y en la actualidad ya la dorsal de Nazca es identificada como una zona especialmente sensible a nivel internacional. ¿Qué más respecto a retos y desafíos y necesidades que tenemos respecto a ciencia e investigación? Eh, Comentar con mucha alegría que el viernes de la semana pasada estuvimos presentes con un grupo de profesionales en el Instituto Mar del Perú y pudimos apreciar el resultado de un proceso de consultoría en el que se ha hecho una compilación de la información batimétrica disponible en esta área. Eh, Aproximadamente 70% del fondo, digamos, de la batimetría o de la morfología en el fondo, ya se ha mapeado una resolución de 50 metros, es decir, cada punto de información estaba separado 50 metros, lo cual nos da una idea bastante cercana de cuál es la configuración y, por ejemplo, nos da pie para hacer estudios complementarios de geología. Entonces, eso se ha avanzado también. Sin embargo, esas buenas noticias también nos dejan unos retos, ¿no? Que son los vacíos de conocimiento. Es decir, ok, ya tenemos como
la información, digamos, no principal, la información básica, y ahora tenemos que trabajar con, por ejemplo, componentes biológicos, componentes ecológicos de especies que se desarrollan ahí. No sé, si podemos hacer un símil con un plano en tierra, ¿no? O sea, podemos tener un plano en la tierra, pero imagínense que sobre ese plano, sobre ese espacio, me interesa saber si son terrenos de cultivo, si hay pistas, no hay pistas, hay agua, o sea, hay nevados, toda esa clasificación, qué especies viven ahí, toda esa información que puede venir sobre esa información básica, todavía no la hemos desarrollado y estamos en camino a. Es un reto, debo admitir que sí, pero también un poco hablar de mi experiencia personal. Como dije, yo he estado a bordo de este buque y veo que la humanidad o existen mecanismos ya que son capaces de permitirnos conocer estos fondos marinos a muchísimo detalle con el equipamiento adecuado, ¿no? Entonces, seguramente, y un poco la invitación a todos a que nos ayuden a empujar, a ver, a planificar expediciones científicas, que nos concentremos en conocer este espacio tan peruano como los Andes, como Huacachina, como Machu Picchu, ¿no? Y bueno, pasar a mecanismos de gestión que irán adaptando incorporando la evidencia que nos vaya proporcionando la ciencia, ¿no? Eh, Conclusiones, esto, bueno, definitivamente es un modelo innovador, representa un hito pionero en la política marítima del Perú y constituye un modelo innovador de conservación oceánica. Eso es indudable, pero al mismo tiempo, como he mencionado, tiene retos que no, y probablemente eso sea importante mencionarlo, que no son tema, o sea, no es únicamente responsabilidad del Ministerio del Ambiente, que no es únicamente responsabilidad de Limarpe o no es únicamente responsabilidad de la Marina, sino como todo, esto es responsabilidad de absolutamente todos los peruanos, ¿no? Y necesitamos que esto figure, que el mar figure más en la agenda política. Recomendaciones estratégicas, ya he mencionado que se han hecho trabajos importantes. La Reserva Nacional de los Nazca cuenta con un plan maestro elaborado o sea, que tiene un horizonte del 2024 al 2029. Necesitamos ampliar la base científica, ya ha sido mencionado, fortalecer el control y la vigilancia. Estamos trabajando también activamente en ese sector. Expandir red de pescadores, promover financiamiento, articulación de conservación. Y aquí seguramente me he quedado un poco corto con los logos de las muchas instituciones que vienen participando en esas actividades, pero ojalá esta diapositiva vaya creciendo y como le digo, esto es responsabilidad. Acá he omitido, pero hay algunas universidades que ya se están involucrando en esas actividades, pero más, o sea, necesitamos más personas, en principio que conozcan y luego que podamos implementar mayores mecanismos de protección, ¿no? Conocimiento y protección. Bueno, finalmente, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca no es solo un espacio protegido, sino un símbolo de la responsabilidad del Perú en la conservación de los océanos para futuras generaciones. Bueno, con eso termina mi presentación y creo, y bueno, agradecer y seguramente tenemos un espacio para algunas preguntas. Muchísimas gracias, Magíster Hugo Montoro, por su presentación. A continuación vamos a dar el pase a las preguntas a nuestros participantes que nos están acompañando. Pueden levantar la mano para aperturar su micrófono o si no, igual pueden escribir su pregunta directamente al chat. Buenas noches, señor Henry. ¿Desea participar? Bueno, sí, tengo Adelante. algunos puntos. Primero felicitarlos porque realmente en la exposición que nos han hecho ambos, me parece que para mucha gente que nos ve y que nos escucha, que no tiene, digamos, una postura de investigación, estudio, son casi temas fantasiosos, ¿no? Pero digo yo por el sueño, y todos tenemos un sueño en ese sentido, ¿no? Pero los felicito y es grande el trabajo que ustedes hacen y la verdad es que el país no lo conoce mucho. Y entonces, como comunicador que soy, siento la primera obligación de poder hacerme eco de lo que ellos plantean y eso haremos. Eh, 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 este,
Eh, Hugo al comenzar habló sobre, esta es una ampliación, al comenzar habló sobre la herencia, o sea, lo que antes fue Paracas, fue el territorio peruano y que también viene a ser parte de nuestra historia. ¿Qué de trascendental encontraste en esa etapa? Antes de poder hablar de la gobernanza, que es otro tema fundamental, pero me imagino que el Perú tenía otro trato, o otras características en el cuidado de los océanos, ¿no? Y toda una historia que casi no está escrita. Esa sería la pregunta, Hugo. Sí, bueno, hice referencia a Paracas en el sentido de que teníamos un mayor conocimiento del tema. Ahora, no me extraña que culturas tan importantes y cuya herencia ahora nosotros buscamos conocer, haya estado ubicada alineada, digamos, con este espacio, ¿no? Eh, hay, no hemos desarrollado nosotros todavía esa parte, pero, por ejemplo, hablando de montes submarinos, tanto Hawái como en Chile, por ejemplo, muchas de las culturas que se desarrollan en islas tienen como deidades a montes submarinos, ¿no? Eh, no me queda muy seguro si en el caso del Perú, Paracas haya estado en el imaginario o haya sido parte de la cultura del antiguo peruano. Sospecho que sí, de repente, indirectamente, ¿no? Y haya establecido algunos mecanismos de respeto. Si tienen la oportunidad de ir por Ica y visitar los museos, tanto el César Tello, que está en la misma Reserva Nacional de Paracas, como el que tenemos aquí en la misma ciudad, bueno, ver esta relación desarrollada por los Paracas con el mar es muy alta y muy grande, ¿no? ¿Qué puedo mencionar? Eh, que esta compilación batimétrica seguramente nos va a dar pie a empezar a hacer un trabajo que parecerá un tanto extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que sabemos que existen los montes, ahora podemos empezar a ponerles nombre, ¿no? Culturalmente vamos a poder nombrar estos montes y seguramente, y es una situación apreciada a nivel internacional y bien valorada, es que estos montes submarinos lleven el nombre que represente la cultura local, ¿no? Más que nombres de personas o investigadores, lo que se busca es que representen los nombres que busquen esta relación con la parte local. No mencioné el caso, pero un monte submarino, o mejor dicho, una isla, es un monte submarino que en su proceso de evolución llega a emerger, ¿no? Entonces, eventualmente alguno de estos montes podría, no, seguramente no será en nuestro tiempo, hablamos de tiempo geológico, podría llegar a emerger y formarse en una isla, porque es un proceso dinámico, pero podemos tomar como ejemplo, como dije más temprano, esta relación de algunos lugares que son islas y que guardan, digamos, una relación bastante estrecha con los montes submarinos que los rodean. Temas de pesca, definitivamente, la pesca que hacían los antiguos peruanos estaban condicionadas al desarrollo que se da en esos espacios, ¿no? Bien dicho tu planteamiento sobre la gobernanza, ¿no? Eso significa un desarrollo tecnológico también. La prueba es que te ha gustado ese brazo mecánico, que es un robot al final. Y entonces estaba imaginando como en el aire, nosotros usamos drones, tendrán que haber drones submarinos para hacer ese tipo de guardianía, cuidado y la nominación que dices, ¿no? Y empezar a escribir una historia muy clara sobre eso que tenemos nosotros como peruanos. Me parece fantástica la idea y hay que aprovecharla. El ordenamiento que nos ha explicado Javier, también es interesante, definitivamente. Son las bases de una nueva historia. Personalmente yo postulo a que el Perú tiene que reescribir su historia, normalmente, ¿no? En el sentido de que hay tiempos pasados que han sido olvidados y hay tiempos ya presentes, pero que necesitan un avance este,
más científico y necesitan una gobernabilidad mucho más potente en nuestro país. Bueno, eso es lo que podría decir. Me comprometo a visitarte en algún momento para poder conversar sobre estas posibilidades y pedirle a Caterpina, a Nicole, que esa oportunidad de que ustedes nos ilustren con vuestras presentaciones se dé pronto. Creo que eso es justo para nuestro país y mucha gente lo va a entender de la mejor manera. Gracias. Muchísimas gracias, Henry, por tu participación. No sé si la doctora Katarzyna tenga alguna intervención. Sí, perdón. Muchas gracias por por las dos conferencias que realmente nos han abierto, por lo menos a mí, una nueva visión sobre los mares que nos rodean y que son, son parte de nuestra vida, ¿no? Estoy pensando en estos grandes buques de no sé de qué cantidad de contenedores que atraviesan océano eh, entre los diferentes puertos del mundo y el convenio sobre el cual hemos escuchado sobre ese acuerdo BBNJ. ¿En qué, eh, de qué manera estas navieras que trasladan diferentes mercancías están involucrados en estos convenios? O este último convenio, no sé si último, pero el acuerdo BBNJ. ¿Usted nos puede decir algo eh, sobre eh, sobre la preocupación que el mismo acuerdo tiene frente a esta actividad naviera y por otro lado esos medios de transporte, cómo ven estos diferentes acuerdos y entre ellos el último sobre el cual usted nos ha hablado, señor Menacho? Sí, miren, este acuerdo es para lo que es el uso sostenible de la biodiversidad. No regula y no establece ningún tipo de certificación para buques. Sin embargo, en el momento en que se creen áreas marinas protegidas en las zonas de alta mar, estas podrían tener algunas cuestiones relativas al tráfico marítimo que las tendría que establecer la OMI, como por ejemplo zonas de cero emisiones de gases de lo que se les llaman los NOx y los SOx, que son gases con nitrógeno y con azufre. Eh, También podría ser que se evite, por ejemplo, el tráfico de tanqueros o de grandes tanqueros por esas zonas, como unas zonas de separación de tráfico marítimo, como las que acabamos de establecer, por ejemplo, en la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau para esos temas de las ballenas, ¿no? También se podría, por ejemplo, establecer reducción de cuestiones de ruido para poder Ujú. evitar de que hayan estos tipos de emisiones hacia los fondos marinos que podrían afectar no solamente a los grandes mamíferos, sino también a otro tipo de especies, ¿no? Eso aún no se ha regulado. Eso debería ser parte de los estudios que tengan que hacerse
al interior del organismo científico y técnico, que como vimos en la presentación, tiene que ser pues imparcial, tiene que ser sumamente no solamente académico, sino con unas soluciones desde el punto de vista eh, tecnológico y de la ciencia, ¿no? Eh, Eso todavía, como les dije, no se ha establecido. Sin embargo, sí les puedo decir que inicialmente este acuerdo no hace limitaciones a la industria naviera porque es un tema de protección de la biodiversidad. Ya los buques tienen, independientemente Ujú. del lugar por donde naveguen, ya tienen diferentes certificaciones para las diferentes clases de tipos de contaminación que podrían tener, ¿no? Por ejemplo, contaminación por hidrocarburos, contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel, contaminación por mercancías peligrosas que se transportan en contenedores, contaminación por las aguas sucias que provienen de los buques, de los lavaderos, de los inodoros, de las duchas, contaminación por basuras, contaminación atmosférica, los temas de agua de lastre y los temas también que tienen que ver con todo lo que es las incrustaciones que se hacen en los buques y las pinturas que se utilizan para Ujú. proteger el casco de esas incrustaciones, ¿no? Hay un sinnúmero de convenios de la OMI que ya se están aplicando a los diferentes tipos a partir de cierto tamaño de buques de la industria naviera. Sin embargo, lo que tendría que hacer el acuerdo de BNJ es de establecerse un área marina protegida. ¿Qué otras cosas adicionales podrían ser? Como por ejemplo áreas a ser evadidas o áreas en las cuales no se pueda hacer, por ejemplo, estando en alta mar, ningún tipo de echazón o ningún tipo de vertimiento de ningún tipo de sustancia, ¿no? Ya, Muchísimas gracias. Aquí muy tenemos interesante. una, uy, tenemos una, Gracias. tenemos una pregunta, ¿sí? Para compartirla. Sí. Bueno, nos han dejado una pregunta en Facebook y menciona lo siguiente. Andrea Collantes nos pregunta, ¿cómo podemos crear una coordinación articulada interinstitucional para planificar y dar seguimiento a las expediciones científicas en Perú? Estamos perdiendo oportunidades de colaboración y aprovechamiento de recursos. En comparación, vemos que en Argentina y Uruguay, con las expediciones del RB, del Falcor, se logró una coordinación más efectiva que no se dio en Perú. Para cualquiera de los dos panelistas. Mm. A ver, sí, ¿cómo me puedo acercar a esa pregunta? Efectivamente, lo que puedo decir es que necesitamos saber más para decidir mejor. Eh, Ojalá, y siempre tengo esta esperanza cada vez que me pongo en un salón de clase, cuando doy alguna charla, suelo decirle al auditorio, le digo, yo confío plenamente en que en algún futuro cercano, si es que ya no se está dando, alguno de ustedes va a llegar a un punto en el que va a ser responsable de tomar una decisión. Una decisión del tipo, se hace una expedición, no se hace una expedición, se financia una expedición, no se financia una expedición, se lee un documento científico antes de decidir o no se lee o se toma en consideración lo que dice la ciencia antes de decidir si solamente decidimos por temas políticos o vamos a confiar en la ciencia o en la recomendación de la ciencia para poder decidir. Entonces, eh, podríamos alargar esta conversación y hacer comparativos de cuánto gastamos en eh, diferentes actividades versus cuánto nos costaría hacer expediciones sistemáticas sobre el mar peruano, por decir algo, ¿no? Entonces, pero al margen de los números, finalmente creo yo y confío yo en que es un tema de conocimiento. Una persona mejor preparada, con mayor conocimiento sobre la mesa, podría tomar o tomará mejores decisiones
respecto a esto, ¿no? Sí, explorar el océano es demanda recursos. Yo creo que el principal recurso que demanda es tiempo y tiempo convertido en relaciones. Eh, Voy a hablar bueno, Andrea mencionó el ejemplo de Argentina, que efectivamente las expediciones del Falcor se han... A ver, el Falcor, este buque, tiene una característica, empieza a donar tiempos buques a diferentes países y dentro de los países a diferentes organizaciones. Una de las cosas súper interesantes de este buque es que tiene un sistema de comunicaciones, que todo lo que está explorando y viendo en ese momento lo está transmitiendo por redes sociales, ¿no? Entonces, esa transmisión en redes sociales de lo que estaba viendo en determinada región de Argentina se hizo viral y eso fue impactante y ha empezado a dar vueltas en muchos lugares, ¿no? O sea, que las familias se reunían para ver cómo era el mundo submarino, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas funcionan bastante bien porque seguramente el niño que vio eso con sus padres en la sala en algún momento va a vivir con el interés de conocer un poco más y los adultos también acompañarán ese proceso. Tenemos que ahora saber que la ciencia nos permite hacer esas cosas y llevarlas adelante. Luego, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas expediciones con grupos de investigación de Chile, voy a mencionar este ejemplo, y que los recursos con los que hacía investigación Chile no eran recursos chilenos, es decir, no eran barcos chilenos, no eran equipamiento chileno, sino lo que habían hecho era trabajar con muchos años de anticipación una relación de coordinación y de compartir la necesidad de conocer, por ejemplo, cómo se desarrollan tal tipo de especie dentro de los montes submarinos, ¿no? Y cuando había la oportunidad, un año después, 2 años después, 3, 4 años después, que había un buque o había la oportunidad de programar, se programaba esa expedición. Entonces, yo no soy parte de esos grupos de investigación de Chile, yo soy más metido en temas de mapeo, en otra organización, pero bueno, las casualidades dieron que me tocase trabajar en un buque, estar a bordo cuando el buque se iba hacia Chile. Y pude ver eso, ¿no? Entonces, pero eso es no solamente autoridades, por ejemplo, si eso se llegó a dar, fue porque los docentes universitarios, y esa es otra demanda probablemente, en que nuestras universidades tenemos que impulsar más los estudios de oceanografía, ¿no? No necesariamente orientar al tema pesquero, que es importante, pero tenemos que orientar un poco más ese nivel de investigación. Entonces, eh, yo entiendo que Andrea habla de un tema concreto eh, que ha sido bastante polémico, se ha tratado mucho por redes sociales, pero bueno, lo que nos queda es mirar para adelante y desarrollar este interés. Nosotros desde la Sociedad Geográfica estamos un poco aportando un poquito con estas charlas, buscando que más gente aquí, gracias a Dios, creo que nos acompañan muchos docentes de colegio. La intención es que puedan compartir este conocimiento con sus estudiantes y que vayamos creando esta cultura de conocimiento oceanográfico, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, Hugo. Sí, adelante. No aparece su nombre, ¿segura? Sí. Y buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por permitirnos la participación. Muchas gracias a Luisa Montoro por la explicación tan bonita que ha hecho del área protegida. Soy Tudy Segura y, bueno, jefa de dorsal de Nazca actualmente. También tengo el gusto de conocer al comandante Menacho, un gusto saludarlo, comandante. Y en medida justamente tan interesante la propuesta, la explicación sobre el tema de la OROP BBNJ, yo tengo una gran duda que me está dando vueltas muchas veces en la cabeza. Si se implementa el BBNJ, requiere forzosamente que el OROPS defina las medidas de conservación o regulación pesquera previamente. Entiendo de que estamos ahora actualmente viendo unas posibles medidas de conservación en el ámbito internacional sobre dorsal de Nazca y Salas y Gómez. Pero bueno, todavía está en discusión, ¿no? Sin embargo, si esto no se da o no se diera en ese ámbito, si se llegara a apuntar a un BBNJ, ¿se podría hacer? Porque el BBNJ, hasta donde he podido entender, estaría yendo como una categoría más de protección, o un parque, o un santuario,
o tal vez si es posible reservas. Todavía no las tenemos muy claras cuáles van a ser las tipologías de conservación que va a permitir. Así que mi duda más va por si estamos ligados a la decisión en Europa. Eso sería, muchas gracias. Ok, no, gracias por la pregunta. Bueno, nuevamente, el acuerdo BBNJ no es un acuerdo de pesca, no es un acuerdo que regule la pesquería y tampoco es un acuerdo que vaya en contra, como se dice desde el inicio del acuerdo, en contra de organismos mundiales, regionales, ¿no? Bilaterales, etcétera, porque regula algo que no está regulado a nivel internacional, que es la biodiversidad de lo que son los recursos genéticos marinos y la información digital de secuencias. Estos son las dos áreas en donde está enfocado el acuerdo de BNJ. Entonces, la duda sobre si la OROP se va a ver limitada a la hora que tenga que hacer algún tipo de regulación sobre la pesca, no va a tener nada que ver con el acuerdo de BNJ, porque el acuerdo de BNJ no regula pesquerías, regula simplemente, como les dije antes, todo lo que son los recursos genéticos marinos que tienen que ver con la información digital de secuencias. Muy bien, Perfecto. entonces, Muchas gracias. muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Menciona lo siguiente, Nelly Dueñas en el chat ha dejado esto. ¿De qué manera la Convemar contribuye a la gobernanza global de los océanos frente a la sobreexplotación de los recursos marinos? Para cualquiera de los ponentes, quien desea responder. ¿Podría repetirla, por favor, que no te escuché bien? ¿De qué manera la Convemar contribuye a la gobernanza global de los océanos frente a la sobreexplotación de los recursos marinos? Bueno, podría rápidamente decir que la Convención del Mar establece que en las zonas de alta mar la pesca es libre, sin embargo, está regulada por organismos regionales de ordenamiento pesquero que tienen que ver con el acuerdo del año 95, el acuerdo de Nueva York sobre poblaciones de peces altamente migratorios y especies transzonales, ¿no? Al interior de las zonas económicas exclusivas de cada estado costero, que son de las 200 millas de ese litoral, en caso de que no haya alguna sobreposición de zonas con otro país, el Estado digamos, el responsable, como lo es, por ejemplo, el Perú, de regular su pesquería de acuerdo a los propios estudios que hacen, ¿no? Es como que, por ejemplo, en el alta mar se ven temas de pesca de especies que están en el alta mar y que son reguladas por la Europa, ¿no? De cada uno de los países hay cerca de 12 OROPs alrededor del mundo, ¿no? Y en el caso las zonas económicas exclusivas de cada país, se encarga pues el Estado costero, ¿no? Eh, no hay, no hay directrices específicas sobre el tema de conservación de la pesca, sino más bien existen directrices sobre que los bloques regionales se tienen que poner de acuerdo sobre eso. No sé si quisiera el comandante Montoro adicionar algo a eso. No, yo creo que en este caso me he centrado en Nazca. Yo creo que lo mencionado ha sido muy preciso. Así que creo que podemos dar espacio a ver si aparece alguna otra pregunta. Bueno, no tenemos otra consulta. Sí, adelante. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, doctora. Ya. Comandante Hugo Montoro, usted ha hablado de que, bueno, evidentemente conocemos muy poco en esta reserva, así poco creada.
y es un gran avance si ya conocemos el suelo, ¿cierto? Y la extensión y elevación de los montes, del monte que está que es la base, digamos, de ese dorsal de Nazca, ¿cierto? Y que tiene una función geodinámica sumamente interesante y como concepto dorsal de Nazca ya lo conocemos hace tiempo. Pero ahora, eh, ¿qué debemos, me imagino que de este conocimiento se forman nuevas preguntas y así, digamos, en cadena, poco a poco vamos a ir conociendo mejor todo ese espacio. Y en otras áreas similares, o bueno, similares desde el punto de vista de reserva, de reserva eh, marítima, eh, ¿qué- ¿quiénes son un poco, en qué países están más avanzados y qué temas prevalecen en en las investigaciones de estas áreas? Ok, Katrina, muchas gracias por la información. De las que me he relacionado más, por ejemplo, es el tema de Hawái, ¿no? Hawái, que es un arco volcánico que tiene una serie de montañas submarinas y algunas han logrado emerger. Entonces, eso ha creado alrededor de esta estructura que va desde lo emergido hasta lo más profundo y todas las etapas que van en este proceso. Hay varias publicaciones académicas, científicas, que van y nuevas expediciones que empiezan, como tú dices, a complementar estudios previos. Ese es uno de mis referentes. El otro de mis referentes, también lo he mencionado por coincidencia, que me tocó de participar con dos grupos de investigación de Chile. Y de repente aquí voy a mencionar algunas cositas. Es que Chile también tiene esta característica, ¿no? Que tiene montes submarinos y espacios emergidos, que son islas con gente viviendo en ese lugar, y ha establecido mecanismos de protección tanto para los alrededores de la isla como para los montes submarinos, y tiene, entre otras cosas, catálogos de qué tipo de especies se desarrollan y me han empezado a establecer relaciones, por ejemplo, eh, qué corales se desarrollan o qué tipo de coral de agua fría se desarrollan con mayor rapidez que otros y cuáles son después de los corales, que son usualmente las primeras especies que colonizan un espacio, que otras especies se empiezan a desarrollar en estos lugares. Entonces hay todo un secuenciamiento, ¿no? Y una de las urgencias de conservar es justamente porque, por ejemplo, los corales, sabemos que es tanto en el caso de Chile como en el caso de Nazca, compartimos un poco ese mismo espacio. Los corales de agua fría, que como menciono, es la primera etapa de este desarrollo de estas especies, crecen muy despacito, muy despacio si los comparamos con corales tropicales, ¿no? Ujú. Entonces, una pesca de arrastre, por ejemplo, sobre estos lugares, que logre, o sea, un coral para alcanzar 30, 40 centímetros demora cerca de 100 años, ¿no? Entonces, 100 años para que luego otra especie se logre asentar en ese lugar. ¿Qué si no lo protegemos ahora? O sea, ¿de qué nos estamos perdiendo por no conocerlo, ¿no? Eh, menciono, yo sé que a veces cuando uno habla de Chile genera algunas susceptibilidades, pero menciono algunas cosas que yo considero que son buenos ejemplos, ¿no? En algún momento, yo creo que hace como unos 10 años, el Estado chileno estableció fondos de inversión para investigación, o sea, fondos. Y no dijo investiga esto u otro, ¿no? Agarró y dijo investiga en lo que ustedes decidan. Me parece que 10 de 10 paquetes de inversión que hizo en investigación, la universidad local respondió y 5 de ellos están concentrados en hacer investigación en océano, ¿no? Entonces, yo he trabajado con dos diferentes centros de investigación que agrupan en algunos casos hasta 2 o 3 universidades y son sumamente dinámicos en la producción científica, en buscar expediciones nacionales, extranjeras, y han desarrollado toda esta cadena de conocimiento.
Eh, nosotros, no digo que hagamos exactamente lo mismo, pero podríamos un poco mirarnos en ese espejo y aumentar y buscar aumentar. Es absolutamente necesario en esa etapa la participación de la academia, absolutamente necesario, ¿no? Tenemos poquitas, yo no sé siquiera alguna publicación académica. Tenemos muchas publicaciones, por ejemplo, en los boletines del IMARC, pero publicaciones científicas sobre la dorsal de Nazca todavía no tenemos y tenemos que empezar a alentar ese tema en las universidades locales. Ahora una universidad dirá, pero uy, ¿cómo consigo datos de la dorsal? Si necesito un buque, necesito esto, necesito el otro, ¿no? Entonces ahí vienen los mecanismos de integración de las instituciones que tienen los buques, no solamente nacionales, también a nivel internacional, para empezar a alimentar y crear esos grupos de investigación que nos permita este conocimiento. De la dorsal, sí, tenemos ahora y ha sido como yo estuve el viernes, estaba contento, emocionado. Yo decía, estoy en Disney porque estaban hablando de la morfología, de los montes, de la compilación batimétrica. Estaba contento, disfruté mucho esa jornada académica. Pero también, inmediatamente después que tuvimos un espacio para conversar, se empezaron a hablar de, oye, pero nos falta la información biológica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mi interés está más en lo físico, en lo geológico, pero sí reconozco que lo que más queremos proteger no es solamente el monte como monte, ¿no? Queremos proteger las especies que se desarrollan en estos montes. Y ahí todavía tenemos el gran reto de saber qué es lo que hay. Para hacer una idea simple. Cuando participé de esta expedición con el Falcor 2, hicimos investigación sobre la dorsal de Nazca, pero en aguas internacionales, o sea, fuera de Chile, fuera de Perú, en aguas internacionales, más o menos como unos 600 kilómetros, 650 kilómetros de la costa más cercana. Identificamos montes interesantes y de esa sola expedición de aproximadamente 35 días, eh, se identificaron, podría decirlo a priori, están en proceso de evaluación, alrededor de 100 nuevas especies para la ciencia, en una expedición de un mes, ¿no? Entonces, eso nos da idea de el, la cantidad de trabajo que nos falta por hacer, ¿no? Del reto que representa esto. Ahí están las especies esperando ser clasificadas, empezar a ser analizadas, para poder decir un poco más a ciencia cierta y con pie de plomo, decir, esto es lo que quiero proteger, ¿no? Esto es. Todavía no estamos ahí. Pero nuevamente, estamos dando los primeros pasos y aquí todos tienen que ponerse, digamos, asumir su parte de responsabilidad, ¿no? Nosotros en hacer la etapa de divulgación, porque tenemos algo de conocimiento, ¿no? Limitado, entonces la idea es invitarlos, pero sí, necesitamos, este, veo, por ejemplo, aquí algunos amigos de Dagoberto, que es de Colombia, y algunos otros amigos que estamos interesados más en los fondos oceánicos, pero en el fondo como morfología, ¿no? Pero sí, los biólogos tienen un trabajo súper importante en estos espacios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, evidentemente algo de eso he pensado, que la academia y transversalmente tienen que poner, bueno, tienen que comenzar a trabajar en estos temas. Hasta ahora, de repente, no se podía porque había muy poco conocimiento de esa masa de agua entre superficie y el fondo marino, ¿no? Que no conocíamos mucho. Y en dorsal de Nazca se identifican algunos volcanes. ¿Actividad volcánica existe ahí? Toda la cadena montañosa de Nazca es de origen volcánico también. Toda. Bueno, plegamiento y volcanes, sí, hay muchos. Y yo le Pero- escuchaba en la presentación, decía, y van a liberar esa información. Cuando esta información esté disponible, van a ver en la información batimétrica muchos montes que parece un monte, pero tiene un cráter, ¿no? En algunos casos ya el cráter está derruido, ya cumplió su actividad volcánica, ya se derruyó, pero luego hay otro, o sea, si yo puedo ver que uno es un cráter, eh, al del costado que está creciendo, digamos que es como un mini montañita que va avanzando, por decirlo en lenguaje muy sencillo, también puedo presumir que es de origen volcánico, que es en desarrollo, ¿no? Pero esto es una zona activa en desarrollo y todo esto, bueno, ¿cómo se crea? Y no hemos hablado de ese tema, pero ¿qué cosa es esta cadena de montañas? Es el resultado de un proceso
digamos, de erupciones, ¿no? Claro, Que dicen que parten de un punto caliente, un hotspot, que abre un pequeño punto, una grieta en la corteza, y cuando la corteza va corriendo, empieza a emerger este magma y luego el material se enfría, se solidifica alrededor y va empezando a crear una pequeña montaña. Esa actividad continúa y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y tenemos montes que no son chiquitos, ¿sabes? Estamos hablando de 2.000, 3.000 metros de altura, o sea, no son montes muy pequeños. Es una cadena de montañas importante, importante. Pero es de origen volcánico, ¿no? Nacen claro. porque estos puntos calientes o hotspot en la corteza oceánica. Sí, muy, muy, muy interesante. Bueno, siempre pienso que cuando se separan los continentes a través de que antes formaban uno solo, la Gondwana, el Perú, digamos, la costa de Sudamérica queda siempre al lado de océano, ¿cierto? Digamos, nosotros no formamos parte de un continente, del lado, digamos, occidental, eh, de parte continental, sino siempre teníamos el lado, por miles, millones de años, el lado oceánico, ¿no? No sé, eso probablemente también tiene alguna importancia en en la característica misma del fondo frente a las costas peruanas, ¿no? O digamos del Pacífico, de este lado, no sé. Son cosas interesantes que, bueno, evidentemente poco a poco vamos a ir eh, descubriendo y muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pequeña curiosidad rápida. ¿Me escucha? Sí, adelante, Henry. Mira, la relación de la ciencia dedicada a la ciencia de la Tierra justamente nos da este tipo de descubrimientos, ¿no? Y ahora que estamos hablando del cambio climático, el aire, ¿qué relación tiene? Porque entonces, inclusive esas profundidades tienen una relación con el aire del planeta. No sé si alguien me puede decir algo sobre eso. Jesús, de repente puedes mencionar lo que Sí, que dijiste no, quisiera, quisiera de manera. preguntarle si se refiere al aire desde el punto de vista el oxígeno o al aire desde el punto de vista de la contaminación atmosférica. ¿Qué influencia, qué relación tendría el aire con eso? Porque de hecho que cuando el océano tiene vientos encima, el movimiento oceánico nos mueve el aire, ¿no? Entonces, esa misma relación que tenemos como en los Andes, debe existir una relación que hace, digamos, porque en este caso vamos a estudiar suelo geográfico, suelo duro, tierra, ¿no? Pero también suelo hidrológico, ¿no? O sea, agua. Y en una relación mayor, ¿qué relación tiene eso con el aire? Bueno, Nos- si vamos desde el punto de vista aire como viento, bueno, se generan por depresiones que existen en la Tierra, ¿no? Son zonas de más alta presión, zonas de menos presión, y las masas de aire se caen hacia esos, por decirlo así, zonas donde hay menos presión. Y yo entiendo de que si hay también un cambio en la temperatura tanto de la atmósfera como la temperatura del mar, estas zonas de presión también varían, ¿no? Entonces, no sé si se haya estudiado el efecto de los vientos con el cambio climático, pero sí definitivamente podemos advertir de que hay lugares en donde, por ejemplo, hay tornados mucho más seguidos donde no habían antes, ¿no? Y huracanes. Entonces, debe de haber un tema que tenga que estar sumamente relacionado con el cambio climático y el tema de generación de viento, ¿no? bueno, hay mucho que estudiar, ¿no? Gracias, gracias. Adelante.
Muchísimas Esta- gracias, Henry, por su pregunta. Bueno, agradecer al Magíster Jesús Menacho y al Magíster Hugo Montoro por su presentación del día de hoy. Ha sido muy nutritivo y un placer escucharlos. Agradecer también el acompañamiento de la doctora Katarzyna Goluchowska y sin más nos despedimos de esta jornada. Igual informarles que la siguiente semana vamos a continuar en el mismo bloque, así que los invitamos a acompañarnos y compartir también estas sesiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.